Algo extraordinario está sucediendo en la ciudad que nunca duerme. Nueva York acaba de elegir a su nuevo alcalde, y él es musulmán. Zoran Mamdani, de solo 34 años, tomará el mando de la metrópoli el 1 de enero de 2026. Para muchos, esto parece imposible. Al fin y al cabo, estamos hablando de la misma ciudad que sufrió los atentados del 11 de septiembre, el peor atentado terrorista de la historia occidental. ¿Cómo puede un lugar que vivió tal tragedia elegir ahora a un líder de la misma fe que los responsables de ese día? Y, sin embargo, eso es exactamente lo que está sucediendo. Los signos de esta transformación son visibles en todas partes. En 2023, la ciudad autorizó a las mezquitas a transmitir la llamada a la oración sin necesidad de permisos especiales. Ahora, el sonido resuena 5 veces al día en varios barrios, algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Lo que antes se consideraba extraño ahora forma parte del paisaje sonoro de la ciudad. Y la cosa no se queda ahí, las imágenes de miles de personas rezando en medio de Times Square se han convertido en rutina. Todo está cambiando. La elección de Mamdani no es un hecho aislado, sino la culminación de una transformación que se viene gestando desde hace años. Nueva York no es una ciudad cualquiera. Es el corazón financiero del mundo, la sede de la ONU y el máximo símbolo del poder occidental. Cuando Nueva York cambia, el mundo entero siente el impacto. Y lo que está pasando allí no es un caso único. El Islam es la religión de más rápido crecimiento en el planeta, superando incluso la tasa de expansión de la población mundial. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Qué implicaciones tiene para la Gran Manzana y, más importante aún, para nosotros los cristianos? ¿Están estos eventos en consonancia con las advertencias bíblicas? Analicemos los hechos detenidamente. Mira estos números. En 1900, se estimaba que había alrededor de 200 millones de musulmanes en el mundo, lo que equivalía al 12% de la población de la época. En 1970, el Islam ya representaba el 15% de los habitantes del planeta, con 577 millones de seguidores. Entonces sucedió algo impresionante, en solo 30 años, esa cifra se duplicó. En el año 2000, los musulmanes ya sumaban 1.300 millones, o el 21% de la población mundial. Ya no era 1 de cada 10, sino 1 de cada 5 habitantes del planeta. En 2020, la población musulmana alcanzó los 2.000 millones, alrededor del 25% de la humanidad. ¿Entiendes la velocidad de este cambio? Hace apenas 2 décadas, 1 de cada 8 habitantes del planeta era musulmán. Hoy es 1 de cada 4. El Islam pasó de tener la mitad de seguidores que el cristianismo a un ritmo acelerado, casi alcanzarlos. Y las proyecciones para el futuro son aún más sorprendentes. Los estudios indican que, para 2050, la población musulmana crecerá un 73%, mientras que el número de cristianos aumentará solo un 35%, prácticamente la misma tasa que el crecimiento de la población mundial. Esto significa que, por primera vez en la historia, el Islam superará al cristianismo en número de seguidores. Según las estimaciones, en 2050 los musulmanes serán la mayoría en el mundo. En Estados Unidos, el progreso ha sido aún más rápido. En 2007, había 2,3 millones de musulmanes en el país. Hoy en día, las estimaciones más fiables apuntan a 4 millones o más. En menos de 2 décadas, la población musulmana puede haberse duplicado. Y, con ello, el número de mezquitas, en 2000, eran 1.200, hoy superan los 2.700, un aumento de más del 120%. Su influencia ya se siente en los pasillos del poder, con victorias en elecciones municipales, estatales y federales. Para 2040, se espera que el Islam supere al judaísmo y se convierta en la segunda religión más grande de Estados Unidos, solo detrás del cristianismo. Las proyecciones indican que, para 2050, la población musulmana en el país alcanzará los 8 millones. Pero hay un lugar donde esta señal es más fuerte y clara que en cualquier otro lugar, la Gran Manzana. Nueva York acaba de cruzar una línea simbólica, una línea que aparece en las Escrituras. Antes de revelar cuál,
es necesario comprender la magnitud de este cambio. El último censo fiable de la población musulmana de la ciudad es de 2016, hace casi una década. Aún así, las cifras ya eran impresionantes, casi el 10% de los neoyorquinos, es decir, 1 de cada 10 habitantes. La ciudad albergaba a más de 1,5 millones de creyentes, la mayor concentración de América. En la región metropolitana, la cifra alcanzó los 2,2 millones. Pero eso fue hace 10 años. ¿Qué ha ocurrido desde entonces, en un periodo de crecimiento acelerado? No hay datos oficiales, es un misterio. Aún así podemos hacer una estimación. Si aplicamos el mismo ritmo de expansión observado en el país, los números asustan. La población musulmana puede haberse duplicado o incluso triplicado. Sí, lo entendiste bien. Hoy en día, es posible que no 1, sino casi 3 de cada 10 neoyorquinos sean musulmanes. ¿Por qué nadie habla de esto? Las piezas del guión gráfico se están moviendo. Las antiguas profecías, nacidas en el desierto, ahora resuenan a través de las calles asfaltadas y los rascacielos de cristal. Lo que está pasando en Nueva York no es un detalle. Es una señal, una advertencia de que ha comenzado una nueva era. Y, en ese escenario, surge un líder, Zohran Mamdani. ¿Qué pasará cuando asuma la alcaldía? Imagínese el impacto. Será un hito histórico para la comunidad musulmana y dará forma al futuro de la principal ciudad de Occidente. ¿Te imaginas a un líder cristiano gobernando la Meca? Es impensable. Ni siquiera podía poner un pie en la ciudad. Pero en Occidente las puertas están abiertas de par en par. Mamdani es conocido como el primer político influyente de Nueva York. Utiliza TikTok, se conecta con los jóvenes y su mensaje resuena en una generación que busca un cambio radical. La ciudad se convertirá en un imán, un símbolo. Y lo más fascinante es que este acontecimiento se puede describir no solo en la Biblia, sino también en los textos islámicos. Abre el libro de Daniel. Tuvo una visión, una pesadilla enviada por Dios para revelar el futuro de los imperios del mundo. Daniel vio 4 grandes bestias, cada una de las cuales representaba un imperio, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y, finalmente, Roma. Pero Roma realmente nunca desapareció. Después de esto miré en las visiones de la noche, y he aquí, había una 4ª bestia, terrible, aterradora y en gran manera fuerte. Roma era esta 4ª bestia, con 10 cuernos. Los 10 cuernos simbolizan una futura confederación, 10 naciones que revivirán el poder romano. Muchos ven esto como la Unión Europea. Pero Daniel vio algo inquietante. Mientras miraba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño surgió entre ellos. Este cuerno pequeño es diferente. Tiene ojos humanos y una boca que pronuncia palabras arrogantes. Él es el anticristo. No viene de afuera. No en varas. Surge desde dentro del sistema, democrática y legalmente, como un político más. Curiosamente, las escrituras dicen que antes de su aparición, el Islam se extendería por todo Occidente. ¿Qué mayor símbolo de este avance que la conquista política de Nueva York? Expertos como Tim LaHaye y Dwight Pentecost llevan décadas advirtiendo, el anticristo no será obvio. No llegará con banderas negras ni discursos incendiarios. Vendrá como un líder carismático, capaz de unir naciones y resolver conflictos. Y, en este contexto, el ascenso de un alcalde musulmán en Nueva York podría ser mucho más que un hecho político. Podría ser un presagio. Inesperado. Un cambio silencioso pero implacable. Mientras el mundo esperaba represalias, Nueva York hizo lo contrario, abrió sus puertas. Políticas de inclusión, programas de integración, subvenciones para mezquitas y centros culturales islámicos. El entonces alcalde, Michael Bloomberg, declaró en 2010, el Islam es parte del tejido de esta ciudad, y siempre lo será. Palabras que sonaron como una invitación. Y la invitación fue aceptada. En menos de una década, la población musulmana no solo se ha recuperado sino que se ha disparado. Los inmigrantes de Bangladesh, Pakistán, Egipto y Marruecos llegaron en oleadas, atraídos por las oportunidades y, sobre todo, por la promesa de una ciudad que los veía no como una amenaza sino como parte de su futuro.
Las escuelas islámicas se multiplicaron. Los restaurantes halal se han apoderado de barrios enteros. Y en los pasillos del poder, las voces musulmanas comenzaron a escucharse, primero en las juntas comunitarias y luego en los cargos electos. Hasta que, en 2021, asumió el cargo el primer congresista musulmán de Nueva York, allanando el camino para lo que vino después. Pero el verdadero punto de inflexión no fue político. Fue cultural. En 2015, el ayuntamiento aprobó la construcción del primer minarete en un edificio público de la ciudad, una torre de 40 metros en Queens, visible desde kilómetros de distancia, desde la cual el llamado a la oración resonaría 5 veces al día. Los críticos advirtieron, esto es una provocación. Un símbolo de conquista. Los defensores respondieron, es la libertad religiosa. Y así, en medio de acalorados debates, la ciudad dio un paso más hacia una nueva identidad. Ahora piensa en lo que eso significa. Nueva York, la capital financiera del mundo, la ciudad que nunca duerme, la metrópoli que marca las tendencias globales, se está redefiniendo desde dentro. No por ejércitos, no por invasiones, sino por una transformación demográfica y cultural tan profunda que, en unas pocas décadas, podría alterar el ADN mismo de la ciudad. Y si eso no fuera suficiente, considere esto, en 2023, el gobierno de la ciudad anunció que la festividad de Eid al-Fitr, la celebración que marca el final del Ramadán, sería reconocida oficialmente en las escuelas públicas. Miles de niños musulmanes tendrían el día libre. ¿Un detalle? No una señal. Porque, al fin y al cabo, no se trata solo de vacaciones o minaretes. Se trata de algo mucho más peligroso, la normalización. La idea de que el Islam no es una fuerza externa, sino una parte orgánica de Occidente. Y cuando una ciudad como Nueva York, el máximo símbolo de la civilización occidental, adopta esta narrativa, ¿qué impide que el resto del mundo siga su ejemplo? Londres ya tiene un alcalde musulmán. En París se islamizaron barrios enteros. Bruselas, la capital de la Unión Europea, tiene áreas donde la sharía se aplica de manera informal. Y ahora, Nueva York. La Biblia habla de una bestia que surge de las naciones, un sistema que seduce y domina. Pero no es un ejército el que lo impone, es la propia sociedad la que lo invita. ¿Quién lo acepta? Eso lo celebra. Y cuando surja el líder adecuado, carismático, moderado, aparentemente inofensivo, ¿quién se atreverá a cuestionarlo? ¿Quién tendrá el valor de decir no cuando promete paz, prosperidad y unidad? ¿Quién se resistirá cuando señala las cifras, los hechos, la innegable realidad de que el Islam ya ganó la batalla demográfica? Daniel profetizó que este reino no será dejado a otro pueblo. No será conquistado. Será entregado. Y Nueva York, la gran Babilonia moderna, está entregando las llaves sin siquiera darse cuenta. Las mezquitas crecen. Los líderes musulmanes se levantan. El llamado a la oración resuena por las calles. Y en 2026, cuando Zoran Mandani asuma el cargo, no será solo una victoria política. Será un hito profético. Porque, al final del día, la pregunta no es si sucederá. La pregunta es, ¿cuándo nos daremos cuenta de que esto ya está sucediendo? Y, lo más importante, ¿qué haremos cuando sea demasiado tarde? Altar de rebelión contra el Dios vivo. Un lugar donde la adoración falsa no solo era tolerada, sino institucionalizada. ¿Qué pasaría si esta misma semilla de traición, plantada hace milenios, ahora florezca en el suelo moderno? Porque el anticristo no necesita ser extranjero. Puede surgir del corazón mismo del pueblo elegido, con sangre judía corriendo por sus venas, que habla hebreo, se sabe las escrituras de memoria. Un hombre que, a los ojos del mundo, aparecerá como el Mesías prometido, hasta que sea demasiado tarde. Imaginemos un líder carismático, nacido en Jerusalén, descendiente directo de Dan, que une a las naciones, trae la paz al Medio Oriente e incluso reconstruye el templo. Para los judíos, será el cumplimiento de siglos de espera. Para los cristianos desprevenidos, un signo de los tiempos. Para los musulmanes, el esperado Mahdi. Y para el mundo, la solución definitiva a todos los conflictos.
Pero la Biblia advierte, Él se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, 2 Tesalonicenses 2:4. No vendrá con espadas y banderas negras. Vendrá con palabras de unidad, promesas de prosperidad, una sonrisa que desarma hasta al más escéptico. Y cuando Israel lo reconozca como su Salvador, cuando los cristianos lo aplaudan como un líder iluminado, cuando el mundo entero se incline ante él, ese será el momento en que se revelará el verdadero rostro del engaño. Porque el anticristo no negará a Dios solo con blasfemias. Lo hará con una mentira tan sutil, tan bien empaquetada, que hasta los elegidos se verán tentados a creerla. No dirá no hay Dios. Él dirá yo soy Dios. ¿Y el más terrorífico? Él tendrá el poder de demostrarlo. Señales, prodigios, milagros que confundirán hasta a los más firmes en la fe. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, las cuales, si fuere posible, engañarían aún a los escogidos, Mateo 24:24. La pregunta no es si esto sucederá. La pregunta es, ¿quién estará preparado cuando esto suceda? Y aquí está el detalle del que pocos se dan cuenta, el engaño final no será contra los débiles en la fe. Será contra aquellos que se consideran fuertes. Contra los que conocen las Escrituras, los que oran, los que ayunan, los que velan. Porque el diablo no viene como un monstruo. Él viene como un ángel de luz. No ofrece oscuridad, ofrece una versión distorsionada de la verdad, tan cercana a la real que la diferencia se vuelve casi imperceptible. Y cuando comiencen las señales, cuando los milagros sean innegables, cuando hasta los cielos parezcan confirmar su autoridad, ¿quién tendrá el valor de decir no? La historia ya nos ha dejado entrever este peligro. ¿Cuántos líderes religiosos, cuántos pastores, cuántos teólogos han caído en la herejía no por ignorancia, sino por orgullo? ¿Cuántos, en nombre de la unidad, han abierto las puertas a doctrinas que niegan la divinidad de Cristo? ¿Cuántos, en nombre de la tolerancia, han silenciado la verdad para no ofender? El anticristo no necesitará ejércitos para conquistar el mundo. Solo necesitará una cosa, que los guardianes de la fe bajen la guardia. Y Nueva York es solo el comienzo. Una ciudad que cambia el Dios de sus padres por otro Dios, que sustituye la cruz por la media luna, que prefiere el llamado del muecín al de la campana de la iglesia. Pero ¿qué pasará cuando esta misma mentalidad se extienda a Washington, Londres y Jerusalén? ¿Cuándo las leyes de Dios sean reemplazadas por las leyes de los hombres y luego por las leyes de Alá? ¿Cuándo los que se atrevan a predicar a Cristo serán silenciados, no por espadas, sino por tribunales? ¿Cuándo la blasfemia contra el Islam se convierte en un crimen, mientras que la blasfemia contra Cristo es simplemente libertad de expresión? La Biblia no nos deja sin esperanza. Nos dice que, al final, el Cordero ganará. Pero también nos advierte, porque llegará el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 2 Timoteo 4:3. El engaño no vendrá de fuera. Ya está dentro. En iglesias que intercambian la palabra por entretenimiento. En púlpitos que predican prosperidad en lugar de arrepentimiento. En corazones que buscan señales, pero no buscan la santidad. Entonces, ¿qué hacer? Mirar. Orar. Conozca las Escrituras, no como un libro de cuentos, sino como la espada del Espíritu. Y, sobre todo, no te dejes engañar por la ilusión de que el peligro está lejos. Porque el anticristo no anunciará su llegada con trompetas. Llegará cuando menos lo esperemos. Y cuando nos demos cuenta, será demasiado tarde para muchos. La pregunta final no es quién será. La pregunta es, ¿dónde estarás cuando Él venga? ¿Al lado del Cordero, o entre los que se inclinarán? ¿Qué es lo que ningún imperio, ninguna superpotencia ni ninguna negociación diplomática ha logrado jamás? La respuesta está en un detalle del que pocos se dan cuenta, no necesitará convencer al mundo entero de una vez. Todo lo que necesita hacer es convencer a Israel. Y para hacerlo, tendrá algo que ningún otro líder en la historia ha tenido, la llave que abre todas las puertas, poder sobrenatural. Piénselo. Los judíos no aceptarán un Mesías que solo promete paz. Requieren señales. Esperan milagros.
Y el anticristo no vendrá con las manos vacías. La Biblia es clara, hará grandes señales y prodigios, para engañar, si es posible, aún a los escogidos, Mateo 24:24. No será un político cualquiera. Será un fenómeno. Un hombre que, a los ojos del mundo, parecerá tener el sello de Dios mismo. Imagínese el escenario, Jerusalén, el monte del templo. Millones de judíos, después de siglos de espera, ven lo imposible hecho realidad. El templo está reconstruido. Se restablecen los sacrificios. La Shequina, la presencia manifiesta de Dios, parece regresar al lugar santísimo. Y en el centro de todo, un hombre. Un líder que no solo lo permite, sino que lo hace realidad. Eso resuelve conflictos que parecían insolubles. Eso trae una paz que desafía toda lógica. Lo que de repente hace que el mundo entero mire a Israel con reverencia. Y luego, en el apogeo de su adoración, hará lo impensable. Entrará en el lugar santísimo. Se sentará en el trono que solo el Mesías puede ocupar. Y dirá las palabras que resonarán como un trueno: soy lo que esperabas. En este momento, hasta los judíos más escépticos tendrán que elegir, negar todo lo que vieron con sus propios ojos o reconocer que, por fin, ha llegado el Redentor. Y cuando se dobleguen, millones de cristianos también caerán en la trampa. Porque si Israel lo acepta, si se reconstruye el templo, si se restauran los sacrificios, ¿cómo podría no ser el Mesías? Pero aquí está el detalle del que pocos se dan cuenta: el anticristo no necesitará engañar a todos a la vez. Solo necesitará engañar a aquellos que quieran ser engañados. Los que están cansados de esperar. Aquellos que estén dispuestos a cambiar la verdad por la ilusión de la paz. Aquellos que, en el fondo, prefieren un Salvador que les dé poder terrenal a uno que les exija arrepentimiento. Y ahí es cuando se cierra la trampa. Porque en el momento en que Israel lo reconozca como el Mesías, el mundo entero lo seguirá. Los líderes políticos lo apoyarán. Las naciones se someterán. Y aquellos que resistan serán tildados de enemigos de la paz, de la unidad, de la nueva era de prosperidad. Comenzará la persecución, no contra los judíos, sino contra aquellos que se niegan a adorar al hombre que se hizo Dios. La Biblia llama a este tiempo la abominación desoladora, Daniel 9:27. Un acto tan blasfemo que desencadenará el juicio final. Y cuando eso suceda, muchos se darán cuenta demasiado tarde de que el Salvador que aplaudieron fue, en realidad, el destructor. La pregunta que debes hacerte ahora no es si esto sucederá. La pregunta es, ¿dónde estarás cuando suceda? ¿Estarás entre los que reconocieron la verdad antes de que fuera demasiado tarde? ¿O entre aquellos que, seducidos por la promesa de paz, descubrieron en el último momento que habían abrazado una mentira? El tiempo se acaba. Las piezas se están moviendo. Y el reloj de la profecía no espera a nadie. La única pregunta que queda es, ¿estás listo? Reconocerá que Él es el Señor. Este es el momento en que se rasga el velo de la ilusión. Cuando las naciones marchen contra Israel, cuando los ejércitos se alineen como olas a punto de devorar la tierra prometida, cuando el mundo entero contenga la respiración ante lo que parece ser el fin, será entonces cuando el cielo se abrirá. No con un susurro, sino con un trueno. No con una súplica, sino con una declaración. El anticristo habrá cumplido su promesa de paz. Habrá reconstruido el templo. Habrá unido al mundo bajo su bandera. Habrá hecho que lo imposible parezca inevitable. Y en el apogeo de su poder, cuando adorarlo parece tan natural como el amanecer, Dios actuará. No con vacilación, no con negociación, sino con fuego. Con un terremoto que sacudirá los cimientos de las naciones. Con una tormenta de granizo y azufre que consumirá a los ejércitos como paja seca. Con una gloria tan intensa que los ojos humanos no soportarán contemplarla. Ezequiel no deja dudas, derramaré mi ira sobre ellos. Me santificaré en medio de ti, oh Israel, ante los ojos de las naciones. No es una batalla. Es una revelación. No es una guerra. Es un juicio. Y cuando el humo se disipe, cuando los sobrevivientes miren hacia arriba, no verán un imperio, sino el trono de Dios. No oirán el rugido de un tirano, sino la voz del Creador que dice,
ahora sabréis que yo soy el Señor. Pero aquí está el detalle que muchos ignoran, esta intervención no será solo un acto de justicia. Será un acto de amor. Dios no salvará a Israel porque lo merezcan, lo salvará porque lo prometió. Porque, al final, la alianza no se basa en la perfección humana, sino en la fidelidad divina. Y cuando el anticristo exige adoración en el lugar santísimo, cuando profana lo que es santo, cuando declara que no hay más Dios que él mismo, Dios responderá. No con palabras, sino con poder. No con un debate, sino con fuego del cielo. Y entonces, el mundo será testigo de lo que ningún profeta, ningún rey, ningún imperio ha logrado jamás, la derrota absoluta del mal. No por estrategia humana, no por fuerza militar, sino por la mano de Dios mismo. Y ese día, hasta los cielos se inclinarán. Hasta los demonios temblarán. Incluso aquellos que dudaron reconocerán, solo el Señor es Dios. La pregunta que queda no es si usted cree esto. La pregunta es, ¿dónde estarás cuando eso suceda? ¿Junto a aquellos que se rieron de la profecía hasta que fue demasiado tarde? ¿O entre aquellos que, incluso en la oscuridad, optaron por confiar en la luz? Porque el reloj no se detiene. Las piezas ya están en movimiento. Y cuando comience el último acto, no habrá tiempo para el arrepentimiento. Solo habrá tiempo para una elección, pararse o caer de rodillas. ¿Vacío? ¿Quién se atrevería a ocupar el lugar de aquellos que, en un solo día, fueron reducidos a cenizas por el mismo Dios? El mundo observará asombrado cómo las naciones que alguna vez rugieron como leones ahora avanzan pesadamente como corderos heridos. Los mercados colapsarán. Las alianzas se desmoronarán como los hilos de una telaraña. Y en el centro de todo esto, Israel, una vez rodeado, ahora emerge como el único poder intacto, no por su fuerza, sino porque el Señor lo eligió. Los ojos del planeta se volverán hacia Jerusalén, ya no como un punto de conflicto, sino como el epicentro de un nuevo comienzo. Porque cuando Dios actúa, no deja dudas. Él no negocia. No pide permiso. Él simplemente lo es. Y luego, ¿qué viene después? La Biblia no nos deja en la oscuridad. Mientras el mundo todavía está tratando de entender lo que pasó, un hombre surgirá en el escenario global. Un líder carismático, elocuente, capaz de unir naciones divididas y lograr una paz que muchos creerán definitiva. Será aplaudido, idolatrado, llamado Salvador. Pero presta atención, tu paz no durará. Porque el anticristo no viene a salvar. Viene a engañar. Y el mundo, todavía aturdido por el juicio de Dios, estará dispuesto a creer en cualquier promesa que ponga orden en el caos. ¿Has visto las señales? Las monedas digitales que eliminan el efectivo físico, los sistemas de vigilancia que rastrean cada uno de sus movimientos, las voces que exigen un gobierno global. Todo esto se está preparando. No es una coincidencia. Es estrategia. Y cuando ese líder surja, ofreciendo soluciones fáciles a problemas complejos, muchos lo seguirán sin dudarlo. Porque el corazón del hombre anhela seguridad, aunque ésta venga disfrazada de mentira. Pero nadie se burla de Dios. Mientras el mundo se inclina ante este falso Mesías, una verdad permanecerá inquebrantable, el verdadero rey ya está regresando. Y cuando él pise el monte de los olivos, la tierra se partirá por la mitad. Los cielos se abrirán. Y toda rodilla se doblará, no por elección, sino por reconocimiento. Porque al final ya no habrá lugar a dudas. No habrá más tiempo para dudar. Solo queda una pregunta, ¿de qué lado estarás cuando suene la trompeta? El reloj no se detiene. Las piezas ya están en movimiento. Y cuando comience el último acto, no habrá público, solo participantes. Elige ahora. Porque cuando se levante el telón, no habrá más ensayos. Entre los mares, en el monte santo y glorioso. Allí levantará su trono, un palacio de mentira, un imperio de engaño. Jerusalén, la ciudad en disputa, será el escenario de su última farsa. Y el mundo, ebrio de promesas vacías, seguirá sus pasos. Pero el profeta Daniel ya escribió el final, llegará a su fin y nadie le ayudará. Nadie.
En el apogeo de su poder, cuando las naciones se dobleguen ante su falso esplendor, él estará solo. Su caída no será lenta ni negociada. Será instantáneo. Como un rayo que atraviesa las tinieblas, Cristo descenderá del cielo, no como suplicante, sino como juez. El cielo se abrirá y allí estará él, montado en un caballo blanco, con un ejército de justicia detrás de él. No necesitará ejércitos humanos ni armas de guerra. Tu única espada será la palabra, aguda, implacable, verdadera. Y de un solo golpe destruirá el ejército más grande jamás reunido en la tierra. ¿El falso profeta? Arrojado vivo al lago de fuego. ¿La bestia? Devastado sin piedad. ¿Los reyes de la tierra? Postrados ante el Rey de Reyes. No habrá juicio, no habrá apelación. La mentira será consumida por la verdad, y el engaño será aplastado por la gloria del Eterno. Daniel vio esto, una piedra, no labrada por mano humana, que aplastaba todos los reinos de este mundo. Esa piedra es Cristo. Y cuando Él reine, incluso aquellos que hoy se burlan se inclinarán, incluso en Nueva York, incluso en los lugares donde se blasfema su nombre. Pero hasta entonces, las Escrituras no nos llaman a la desesperación. Nos llama a la acción. Primero, despierta. Las señales están ahí, no como advertencias de derrota, sino como toques de atención. Las mezquitas se multiplican, las iglesias cierran y los números no mienten. El mundo se está preparando para el engaño final. Comparte la verdad. No esperes a que otros lo hagan por ti. Cada video que ves, cada testimonio que escuchas, es una semilla plantada en el suelo de la historia. Y cuando llegue la cosecha, estas semillas marcarán la diferencia entre la vida y la muerte. Segundo, prepárate. Jesús no dijo esconderse cuando comienzan las señales. Él dijo, levantad vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Este no es el momento de dar marcha atrás. Es hora de levantar la mirada, de fortalecer nuestra fe, de recordar que cada persecución, cada ataque a la verdad, es solo el presagio de la victoria. Los primeros cristianos se enfrentaron a Roma, el imperio más poderoso de la tierra, y ganaron. No con espadas, sino con amor que rompe cadenas, con verdad que expone mentiras, con poder que trasciende el mundo. Esa es nuestra arma hoy. En Nueva York, en Sao Paulo, en cada ciudad donde avanza la oscuridad, sed sal. Ya sea ligero. Tercero, actuar. El tiempo apremia, pero la misión es clara. Dios no nos dejó aquí para ser espectadores. Él nos ha colocado en este momento exacto, en este lugar exacto, para ser agentes de su voluntad. Cuando las tinieblas parezcan invencibles, recuerda, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vive en ti. Y si Él está en vosotros, ¿quién podrá detenerlo? Pero hay una pregunta que arde en tu mente, ¿por qué Dios permitió esto? Si Él es soberano, si destituye y establece reyes, ¿por qué permitió que surgiera el Islam? ¿Por qué permitió que una fe que niega a su Hijo creciera, rodeara a su pueblo y conquistara Occidente? Muchos dicen que es un accidente de la historia. Están equivocados. Lo que está sucediendo en Nueva York no es fruto de la casualidad. Hay tres razones específicas, tres claves proféticas, por las que Dios permitió el nacimiento del Islam. Tres razones que revelan por qué esta religión es la pieza que falta en el rompecabezas de los últimos días. No es una fe más. Es el cumplimiento de una promesa hecha a Abraham, 2 linajes, 2 destinos, 2 semillas destinadas a chocar en Armagedón. Dios no permitió que el Islam fuera por descuido. Lo permitió como el último acto de un engaño global que ya estaba en marcha. Si quieres saber quién es el falso profeta, por qué Jerusalén es el centro de todo y cómo el final está escrito entre líneas de la historia, necesitas ver lo que te revelamos. Es el estudio más profundo que jamás hayamos hecho, porque la respuesta está en las Escrituras. Desde el nacimiento del Islam hasta su inevitable fin, todo está ahí. La verdad no espera. Haz clic ahora y descúbrelo.